Como complemento a la clase anterior, que la hemos dedicado a las leyes ponderales, hoy vamos a introducir la teoría atómica para buscar una explicación, un sentido al cumplimiento de dichas leyes. Es importante, en este punto, subrayar el sentido de una teoría científica. Una teoría científica, en este caso la teoría atómica de la materia, en el contexto en el que surge, no es nada más que un intento de dar una explicación razonada, razonable, a un conjunto de fenómenos que experimentalmente se han comprobado que se cumplen. ¿Por qué se cumplían las leyes ponderales? La grandeza de la aportación de Dalton es que con un esquema conceptual increíblemente sencillo, es capaz de explicar el cumplimiento de las leyes ponderales. La idea central de la teoría atómica de Dalton es esta. Los elementos químicos están hechos de partículas denominadas, que denomina, recuperando una terminología antigua, de átomos. Otra idea fundamental. Todos los átomos de un elemento químico son idénticos. Todos los átomos de hierro son iguales entre sí, todos los átomos de aluminio son iguales entre sí, pero los átomos de hierro son diferentes a los átomos de aluminio. ¿En qué? Si le pidiésemos a Dalton que nos dibujara un átomo, nos dibujaría algo tal que así. La idea es que un átomo es una especie de bola maciza de materia. Todos los átomos estarían hechos de la misma materia y lo que diferenciaría un átomo de otro sería su masa. Por eso, los átomos de elementos diferentes se pueden distinguir unos de otros en base a su masa, a su peso atómico. Dalton fue capaz de determinar el peso atómico, como veremos, haciendo uso de una de las leyes ponderales que acabamos de ver previamente. Por otra parte, una cualidad increíble que tendrían los átomos es que no se pueden dividir en partículas más pequeñas. Es decir, los átomos serían indivisibles, indestructibles. El mismo número de átomos de cada clase habría ahora que en el momento de la creación. En una reacción química, evidentemente, no se podrían crear átomos, simplemente una reacción química, como veremos, serviría para reorganizar los átomos, de manera que una sustancia pura se convertiría en otra diferente. Otra cualidad de los átomos, según Dalton, es que son capaces de unirse entre sí. Átomos de diferentes elementos se combinarían entre sí en proporciones sencillas, 1 a 1, 1 a 2, 2 a 1, 3 a 2, formando lo que hoy conoceríamos con el nombre de moléculas. Este conjunto de ideas tan simple tiene un poder explicativo impresionante y, como veréis, permite explicar, permite entender las leyes ponderales e incluso aporta conocimiento que está encerrado en dichas leyes y que esta teoría permite entender. Empecemos con la primera ley ponderal. ¿Por qué se cumple el principio de conservación de la materia? Evidentemente, después de lo que hemos visto, después de expresar la cualidad de indivisibilidad, de ser eternos de los átomos, se puede entender fácilmente. En una reacción química, los átomos no se podrían ni crear ni destruir. Por tanto, el mismo número de átomos de cada clase habría antes de la reacción química y después. La única diferencia es que los átomos antes de empezar la reacción estarían organizados de una determinada manera y al final de la reacción estarían organizados de otra manera. En este caso, los átomos azules antes estarían formando moléculas diatómicas, los átomos rojos estarían formando también moléculas diatómicas y, sin embargo, después de la reacción química se ha producido la ruptura de esas moléculas
y se han establecido nuevas uniones entre átomos de tal manera que un átomo rojo queda unido a dos átomos azules formando una molécula. Antes y después de la reacción química, evidentemente, existen el mismo número de cada tipo de átomos, por tanto, la cantidad de materia no ha podido cambiar. ¿Por qué se cumple la ley de las proporciones definidas? Bien, es interesante distinguir, para entender bien la explicación, qué es dato experimental y qué es explicación basada en la teoría de Dalton. El hecho experimental es este. Cuando reaccionan oxígeno e hidrógeno, la masa de oxígeno que reacciona dividido entre la masa de hidrógeno que reacciona siempre es 8. Bien, ese es el dato experimental. Vamos a ver cómo interpretamos este hecho en base a la teoría atómica de Dalton. Fijémonos en las moléculas que se han formado. Si lo que se forma es una molécula de agua que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, estaremos de acuerdo en que la masa de oxígeno que ha reaccionado, aquí la tiene, sería n veces la masa de un átomo de oxígeno, ya que cada molécula de agua contiene un átomo de oxígeno. Por otra parte, la masa de hidrógeno que reacciona sería n veces, n moléculas, por la masa de dos átomos de hidrógeno, que es lo que hay en cada una de las moléculas. El n en el numerador y el denominador, evidentemente se anulan entre sí, y obtenemos un hecho realmente curioso. El dato experimental 8, según la teoría atómica de Dalton, no es nada más que el cociente entre la masa de un átomo de oxígeno y la de dos átomos de hidrógeno. Como la masa del átomo de oxígeno y la masa del átomo de hidrógeno son constantes, son invariables, no pueden cambiar, el cociente también será constante y por tanto tenemos una explicación a por qué el valor experimental 8 es constante. Es decir, en otras palabras, el cociente entre las masas que reaccionan, este 8, está relacionado con las masas de los átomos que intervienen en la reacción y por tanto debe de mantenerse constante. Pero no queda solamente aquí lo que conseguimos explicar a partir de la ley de las proporciones definidas aplicándole la teoría atómica de Dalton, no queda solamente ahí. Fíjense lo que podemos obtener. Si 8 es igual a la masa del átomo de oxígeno dividido por 2 veces la masa del átomo de hidrógeno, llegamos a una conclusión increíble. Podemos determinar la masa del átomo de oxígeno si utilizamos la masa del átomo de hidrógeno como pesa. Es decir, la masa del átomo de oxígeno es 16 veces más pesado que el átomo de hidrógeno. De aquí es donde Dalton obtiene la primera tabla de masas atómicas. ¿Por qué se cumple la ley de las proporciones múltiples de Dalton? Bien, fijémonos en el caso de la reacción del carbono y el oxígeno. Como hemos dicho previamente, como dijimos en su momento, el carbono reacciona con el oxígeno y puede formar dos óxidos. Este es el primero de los casos, el dióxido de carbono. De nuevo, se sabe que experimentalmente la masa de oxígeno que reacciona dividido entre la masa de carbono que reacciona, en este caso, siempre es la misma y vale 2,67. Fíjense en la molécula que se forma. Evidentemente, la masa de oxígeno que reacciona, estos son los átomos de oxígeno, es 2 veces la masa de un átomo de oxígeno por el número de moléculas que se forman. Y la masa de carbono que reacciona, ven que cada molécula tiene un átomo de carbono, sería por tanto la masa del átomo de carbono por el número de moléculas que se forman. Evidentemente, n podemos eliminarlo en el numerador y el denominador y obtendríamos la siguiente conclusión. El dato experimental 2,67 constante no sería más que 2 veces la masa de un átomo de oxígeno entre la masa del átomo de carbono. Como ambas cantidades, ambas masas son constantes, su cociente también lo es y por tanto tiene lógica, tiene sentido, podemos explicar por qué este 2,67 es invariable. Evidentemente, tal y como hemos hecho antes, podríamos obtener más información. Si colocamos que 2,67 es 2 veces la masa de un átomo de oxígeno dividido entre la masa de un átomo de carbono, obtenemos la siguiente relación.
la masa de un átomo de carbono es 0,75 veces la masa de un átomo de oxígeno. Es decir, podemos comparar de nuevo la masa de dos átomos. De aquí, como antes habíamos obtenido la masa de oxígeno previamente, deduciríamos que la masa del átomo de carbono es 12 veces mayor que la masa del átomo de carbono. Dese cuenta que estamos pesando átomos utilizando otros átomos como pesa, es decir, como referencia, o si lo quieren, como unidad de masa atómica. Si la reacción entre el carbono y el oxígeno tiene lugar en un ambiente pobre de oxígeno, se forma el monóxido de carbono. En este caso, la relación entre las masas que reaccionan es 1,33 y, de nuevo, aquí tiene la deducción, el cociente entre las masas de oxígeno de carbono y la masa de oxígeno y de carbono que reaccionan, de nuevo vemos que está en relación con las masas de los átomos de oxígeno y carbono, con lo cual tiene explicación que obtengamos una constante que en este caso vale 1,33. Fíjese que de nuevo obtenemos que la masa del átomo de carbono es 0,75 veces la masa de un átomo de oxígeno. Pero no queda aquí solo. Vamos a comparar los dos resultados que hemos obtenido. Fíjese en esa tabla que le resume las masas de carbono y de oxígeno que reaccionan en ambas reacciones. En la primera, en la que se formaba dióxido de carbono, ahí tiene la constante 2,67 y en el segundo caso la constante 1,33. Evidentemente, la ley de las proporciones múltiples lo que dice es que si dividimos la constante 1 entre la constante 2, esa relación es una relación sencilla expresable por el cociente de números enteros. Eso es el dato experimental. ¿Pero por qué es así? Bueno, pues es muy sencillo de entender. ¿Qué estamos dividiendo cuando dividimos una constante entre otra? Fíjese que lo que estamos dividiendo es el cociente entre las masas del átomo de oxígeno y el átomo de carbono, que como hemos dicho son constantes, multiplicado, fíjese que este 2 es el número de átomos de oxígeno del CO2 y este 1 es el átomo de oxígeno que tiene el monóxido de carbono. Luego, esta relación que estamos obteniendo no es nada más que la relación entre el número de átomos de oxígeno en un óxido y el número de átomos de oxígeno en el otro óxido. Evidentemente, como el número de átomos de oxígeno que se combinan con un átomo de carbono es un número entero, en ambos casos, la relación entre ellos no tiene más remedio que ser una relación expresable, efectivamente, por números enteros. O si lo quiere de otra manera, la relación entre el número de átomos de oxígeno que se combinan con un átomo de carbono en los óxidos de carbono es precisamente la relación 2:1 que obtenemos para el caso de la reacción entre el carbono y el oxígeno en la ley de las proporciones múltiples. Quizás un ejemplo le ayude a entender o a reafirmar lo que estamos aquí diciendo. Fíjese que el cobre forma dos óxidos. A continuación le indicamos cuánto vale la constante, la relación de masas, en un caso y en otro. En el primero, 3,94 gramos de carbono se combinan con 1 gramo de oxígeno y en el segundo 7,94. Como ves, la primera cantidad es a la segunda como 1 es a 2. ¿De acuerdo? Se dará cuenta entonces que el óxido 2 tiene el doble de cobre que el óxido 1. Dicho de otra manera, si el óxido 1 tuviera de fórmula CuO, convendría conmigo que el óxido 2 tendría que tener de fórmula Cu2O. Es decir, por cada átomo de oxígeno hay, en el primer caso, un átomo de carbono y en el segundo 2, que es justamente lo que nos indica la relación que hemos obtenido entre las masas que reaccionan de ambos elementos cuando se forma un óxido o cuando se forma otro. En resumen, la simple explicación de Dalton, esa simple hipótesis de que la materia está hecha de átomos, de que los átomos de un elemento químico son todos iguales, de que los átomos de diferentes elementos se diferencian simplemente en la masa, que los átomos son indestructibles y que además se pueden combinar entre sí para formar moléculas uniéndose entre ellos en cantidades, en proporciones de unidades, esa simple hipótesis es capaz de explicar
o fue capaz de explicar toda la química conocida en su época. Con el paso del tiempo, se han confirmado en gran medida las previsiones de Dalton. Hay otras dentro de esto que hemos explicado que ha habido que modificar, pero hay que reconocer el valor, la importancia que históricamente tuvo esta teoría, comienzos del siglo XIX, y eso subraya la importancia de Dalton en el desarrollo de la química moderna.